Nos ponemos en presencia y le pedimos a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que estén con nosotros, que nos iluminen en esta mañana y que especialmente hoy abra nuestro corazón a la palabra de Dios. El tiempo de Cuaresma en esta mitad especialmente es un tiempo de escucha de la palabra. La palabra que nos ayuda a cambiar el camino, y el camino se cambia cuando se cambia el corazón. Entonces pidámosle en esta mañana muy especialmente un corazón abierto, una mente abierta y unas ganas de salir también de aquí con los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos a todo aquel que pide nuestra ayuda. Te lo pedimos, Señor, a vos, que vivís y reinás junto al Padre y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y muy especialmente hoy queremos pedir en el Día Internacional de la Mujer por todas las mujeres que son víctimas de la trata, víctimas de la esclavitud sexual, víctimas de la locura fundamentalista y de la persecución, aquellas que no pueden vivir en libertad y desarrollarse en su dignidad humana. Te pedimos por ella y te las encomendamos a través de nuestra Virgen María. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? La parábola al revés vamos a ver hoy. Llegó la parábola que a veces se malinterpreta. Es una de las parábolas de la misericordia, pero que uno se pregunta, pará, Señor, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia de un condenado que pide por favor que le mojen los labios porque está muerto de sed? ¿A dónde está esa misericordia? Entonces vamos a entender por qué es una parábola de la misericordia, a lo que nos llama a nosotros a tener fundamentalmente un corazón misericordioso como lo tiene el Padre. Así que bueno, ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver el pobre Lázaro y el rico. En algunas Biblias funcionaba como el rico Epulón, pero Epulón no es un nombre propio, es una característica, no es el nombre que tenía el rico. El rico no tiene nombre. En Lucas, cuando no hay nombre, cuando Lucas no le pone nombre, Juan hace lo mismo. Cuando no le pone nombre a alguno de los personajes importantes, queda para que pongamos el nuestro, para que internalicemos, para que nos pongamos realmente en los zapatos de ese personaje que cita en las parábolas o en los relatos. Así que bueno, vamos a empezar. Si ustedes abren el capítulo 16, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 15 y yo les conté que el capítulo 15 forma parte, ¿se acuerdan? El dibujito que hicimos, ¿no? Forma parte del camino a Jerusalén, vendría a ser la parte central. El capítulo 15 es el centro. ¿Por qué? Porque lo que quiere indicar el Señor, que en este camino de discipulado, de aprendizaje de lo que significa ser discípulos de Él, tiene que estar la misericordia. A lo mejor no está el conocimiento en algo teórico, en el conocimiento de las leyes a seguir, en el aprendizaje sino en la experiencia de lo que es la misericordia de Dios en el corazón del discípulo. Un discípulo que experimenta la misericordia de Dios en su corazón muy difícilmente deja de ser misericordioso con los demás. El que experimenta la misericordia es misericordioso, es automático, no puede no serlo, porque si no, no vive la misericordia del Señor en el corazón. Entonces, como sigue, si ustedes abren el Evangelio, después van a ver que después del capítulo de la misericordia, empieza a haber temas en relación al discípulo y el dinero, en relación
especialmente al desprendimiento que debe de tener el discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo no puede estar aferrado absolutamente a nada. Entonces empiezan, si ustedes dan vuelta en el capítulo 16, van a ver, antes de entrar a esta parábola, esta es una parábola, van a ver que está la parábola también del administrador astuto, de ese de que, bueno, mira, yo sé que me van a venir malos tiempos, entonces es el de, venían los deudores y decía, ¿vos cuánto le debés a mi amo? 500, bueno, le debés 50, ¿no? En donde el Señor lo alaba y dice, wow, si son capaces de hacer esto, ¿no? Con el dinero, cuanto más si se ponen al servicio del reino de los cielos, ¿no? Por eso el administrador astuto, es una parábola bien complicada a veces de entender también. E inmediatamente, fíjense, que también habla del uso del dinero, la famosa frase en el versículo 10 del capítulo 16, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, el que es deshonesto en lo poco, es deshonesto en lo mucho. Si con el dinero sucio no han sido de confianza, ¿quién les confiará el legítimo? Si con lo ajeno no han sido de confianza, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Y la famosa frase que también está en Mateo, un empleado no puede estar al servicio de dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Pone al discípulo también ante esto, ¿no? Dice, no se puede estar al servicio de Dios y del dinero. O sea, es muy importante entender esto, porque cuando lo entendemos bien, acá no es una cosa de que no se puede, es Dios o el dinero. Es Dios siempre primero. ¿Entienden? Dios es siempre primero. Y todas las demás cosas vienen después de Él. Porque si no, somos idólatras y tenemos otro tipo de ídolos, ¿no? La fama, el poder. Entonces, de eso es de lo que les va a hablar a los discípulos. Y es muy fácil caer en ser idólatra. Por la seguridad, ¿se acuerdan que esto viene trabajándolo Lucas de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, ay de ustedes los ricos. Y viene más atrás, desde el Magnificat. Desde el Magnificat, ¿no? Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios de corazón. Envió a los ricos con las manos vacías. Recuerden quién es el rico. El rico, para la Biblia, es el ateo profesional, porque solo cree en sí mismo, solo tiene la seguridad en sus propias pertenencias, en sus propias habilidades y en sus posesiones. Por eso, ¿se acuerdan en las bienaventuranzas? Es el que vive aferrado y no con las manos abiertas. No necesita de nada ni de nadie, y mucho menos de Dios, que a veces lo pone incómodo, porque le hace ver en esta miopía que le falta mirada hacia el otro. Entonces ni siquiera Dios tiene presente. Ese es el rico de la Biblia. Cada vez que aparece el rico de la Biblia está hablando de ese Señor. ¿Por qué? Porque hay un muy mal entendimiento de pensar de que el rico no es amado de Dios. Por supuesto que sí. Acá lo que se va a poner en juicio es qué se hace con lo que se tiene. A lo que el Señor me llama a pensar es qué hago yo con mi riqueza. ¿Qué hago? ¿Qué, mejor dicho, qué lugar ocupa la riqueza en mi vida? ¿Qué lugar ocupa? Porque puede ser que ocupe el primer lugar y ahí es donde me ayuda a repensar mi vida este tipo de parábolas. En donde, pará, Señor, vos estás en primer lugar. Porque si vos estás en primer lugar, mi riqueza va a ser siempre buena, porque va a ser buena para vos, porque va a ser buena para los demás. ¿Entienden? Algo muy importante. Acá no se está hablando de que el rico es malo y es perverso. De lo que se está hablando es de lo que se tiene como absoluto. De lo que se tiene como absoluto y ocupa el lugar de Dios en la vida de cualquiera. Ojo, que también un pobre se puede absolutizar alguna situación en su vida y dejar a Dios afuera. ¿Soy clara? Por eso es que no tiene nada que ver de pobreza y riqueza, sino de la actitud que se tiene frente
a esa situación. Está claro, ¿no? Entonces nos metemos en ese tema ahora. El desprendimiento. Dentro de poco va a venir alguien que es un sabio y un hombre conocedor de la ley, y vamos a ver cómo le va a decir: decime, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y empieza a contarle, ¿no?, que tengo que cumplir los mandamientos, y dice: pero has respondido muy bien. Entonces ahora vete, vende lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Y no sabemos qué pasó con ese joven. Lo único que sabemos es que se fue entristecido. Es final abierto también. Porque a eso llama el maestro, al desprendimiento. ¿Qué significa el desprendimiento? ¿Que tengo que dejar todo y empezar a caminar por la calle? No, al desprendimiento de mi corazón, a no poner mi corazón en eso, ¿no? ¿Se acuerdan eso de Mateo, no? De lo que hay en tu corazón es de lo que va a hablar tu boca. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? A ese desprendimiento es a lo que me llama. Por eso es que no puedo servir a dos señores. No puedo servir. Hay uno que ocupa el lugar del otro, y el Señor quiere estar reinando en mi vida y ser el absoluto Señor de mi vida. Acuérdense cuando empezamos a hablar de Lucas, que un poco de Cristo no, es todo Cristo, y un poco de mí no, todo yo para Él. Eso es a lo que me lleva Lucas. Y a partir de ahí toda mi vida empieza a cambiar de color, sea cual sea mi situación. ¿Vamos bien? Entonces hoy va a poner esta parábola que nos va a parecer extraña. Yo se los puse, ahora van a ver que es como una parábola de contraste, ¿no? Y fíjense, esto lo tomé de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que justamente uno se pregunta al otro: ¿y qué es el infierno?, le pregunta uno al otro. Entonces uno le contesta: el infierno es el sufrimiento de no poder amar. Ese es el infierno. Siendo que el cielo es el poder amar siempre. ¿Y por qué el sufrimiento de no poder amar? Porque es el sufrimiento que sufre este rico en el infierno, porque ya no puede volver atrás su vida. Y se plantea de alguna manera: bueno, por lo menos vayan a avisarle a mis hermanos, ¿no? Lo vamos a leer bien y vamos a entender a dónde nos lleva esta palabra. Si ustedes quieren, la leemos primero, para estar ubicados bien en todos los detallitos que nos regala la palabra de Dios en este día. Pueden preguntar lo que quieran, interrumpir las veces que sean, les pido por favor. Versículo 16, versículo 19. Ahí empieza. Si ustedes van un poquito más arriba, dice en el versículo 14, Lucas, los fariseos, que eran muy amigos del dinero, oían todo esto y se burlaban de él. A ver, ¿por qué también esto, no? Porque hay que entender la idiosincrasia hebrea de donde... No es que el versículo 19 es donde vamos a leer, pero yo estaba leyendo un pedacito del 14, para el que está en la parte electrónica y no de papel. Fíjense ustedes por qué pasaba esto, porque es muy importante. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la teoría de la retribución? Yo me porto bien, entonces merezco la gracia, merezco el perdón, merezco el reconocimiento. Veíamos al hermano mayor que de jornalero, porque no tenía nada de hijo, él trabajaba y pedía a su jefe la paga. Yo que nunca te desobedecí y que estuve acá todo el tiempo, ¿qué me das a mí? ¿No? Ni un cabrito. Miren si será necio. Lo tenía todo y pedía el cabrito. Lo tenía todo y pedía el cabrito. Entonces, de la teoría de la retribución hoy va a tomar otra teoría, que es la teoría de la bendición. La riqueza era un sinónimo de bendición. Entonces, la persona rica hacía gala, mucha gala de lo que poseía,
porque era una manera de demostrarle cuán bendecido por Dios estaba y que eso mismo iba a continuar más allá de la muerte. Tenía ganado el cielo. Es una teoría muy desarrollada también en el protestantismo. Si alguno leyó algún libro de sociología de Max Weber, El protestantismo y el capital, por ejemplo, es justamente la teoría, ¿no? Cuanta más bendición económica, mayor bendición de Dios. Dios bendice. Bueno, pero es una mala interpretación del Deuteronomio, una mala interpretación de la palabra, ¿no? Porque entonces, ¿qué significaba? Que los pobres eran los malditos. ¿Entienden la relación? Si el rico, entonces el pobre, bueno, algo habrá hecho, se lo merece. Pero entienden de que inclusive hay muchas religiones en el mundo que obran de esa manera. Sin ir más lejos, le digo la que más de uno de ustedes conoce muy bien, el sistema de castas de la India. Tan rígido es que es maldito quien la pasa. Maldito quien pasa de una casta a otra. No pueden, es inamovible, es algo estanco. El de más abajo no puede pasar. Está como predestinado a morir ahí. Y si está ahí es porque algo habrá hecho en sus vidas anteriores, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces entienden que, si bien no hay ni reencarnación ni nada de eso, nosotros no creemos en eso, la tradición judeo-cristiana no cree en eso, somos hijos amados de Dios, creaciones únicas, igual había esta cosita dando vuelta en el aire, porque era lo que se respiraba. A ver, ¿y desde cuándo? Desde toda la vida. En el siglo VII a.C. hubo un profeta Amós, que les recomiendo que lo lean, el librito de Amós, que se escandalizaba ante la opulencia de pocos y la necesidad de muchos. Siglo VII a.C. Isaías, también contemporáneo a Amós, de la misma manera, y lo ponen por escrito, y llaman a la conciencia. Porque, a ver, malinterpretan la ley, no es ahí donde está la bendición de Dios. Los mismos profetas hacen salir al pueblo de esa idea equivocada. Pero persiste la idea, y en la época de Jesús es un must. O sea, el que tenía debía de demostrarlo, porque era una manera de mostrarle al otro, yo me porté bien y por eso el Señor me regala el caramelo. ¿Entienden que más o menos seguimos en la misma línea? Entonces cuenta la parábola. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino. Vamos de a poquito, así vamos viendo. De púrpura y lino vestían los reyes y los nobles únicamente. De hecho, se dice en algunos libros de exégesis de Lucas que hace referencia de alguna manera a Herodes, que era un rey opulento y que hacía alarde, inclusive es majestuoso todo lo que ha construido y todo lo que ha desarrollado mientras fue su reinado, ¿no? A nivel arquitectónico todavía se pueden apreciar sus cosas, su grandilocuencia, ¿no? Y toda su historia. Era un hombre muy ególatra además. Y todos los días hacía espléndidos banquetes. De nuevo el banquete en una parábola, pero un banquete especial, porque parece que a este banquete no era como en el capítulo 14, del rey que salió al camino a buscar a los cojos lisiados, recaudadores de impuestos, ¿se acuerdan? Porque todos los que tenían que estar no estaban. Este banquete era exclusivo. Esa es la primera parte de la parábola de hoy. Fíjense la segunda, la historia del otro personaje. Habrán notado de que el rico no tiene nombre. No tiene nombre. Echado a la puerta del rico, había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro. O sea que el otro estaba cubierto de púrpura y lino, y este hombre el único vestido que tenía eran sus llagas. Llamado Lázaro, derivado del hebreo Eleazar, que significa Dios ayuda. Dios ayuda, Dios es mi ayuda. Eso es lo que significa la palabra Lázaro. Que ansiaba saciarse
con lo que caía de la mesa del rico. En algunas Biblias hablan de las migas que caían de la mesa del rico. ¿Saben por qué? Porque antiguamente no existían los cubiertos. Entonces, con la miga de pan se limpiaban las manos. Entonces, alrededor de las mesas estaba lleno de migas de pan, porque era la manera que uno se limpiaba la mano cuando terminaba de comer un bocado. Eso es lo que él quería comer. Interesante, la costumbre, ¿no? Simplemente lo que deseaba. Y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Interesante. Los perros, en varios textos bíblicos, son denominados los paganos de esa manera. ¿Se acuerdan los perritos de la cananea? Si los perritos comen de las migas que caen de tu mesa, ¿no? La que insiste en tocarle el corazón al Señor cuando le pide la sanación de su hija. Los perros eran los paganos, entonces acuérdense del samaritano, el buen samaritano, ¿no? O sea, como que de alguna manera a ese Señor lo asistían a veces los paganos. Se puede interpretar de esa forma. Termina el primer acto de esta escenografía. Ya aparecieron los dos protagonistas. Apareció el rico y apareció Lázaro. Segundo acto. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y fíjense qué detalle, y lo sepultaron. Dicen los exégetas, el que vivió mirando siempre la tierra, las posesiones, terminó presa de la posesión. Terminó preso de la posesión. Por eso a él lo sepultan en el medio de lo que tanto cuidó, la tierra, su posesión. Estando en el lugar de los muertos, en medio de los tormentos, que en realidad es mala la traducción, es en medio de las pruebas. La traducción griega es pruebas, ¿no? No se puede decir tormentos, a lo mejor porque pensarían de que uno no entendería. El lugar de los muertos, conocido con el nombre de Hades, infierno, ¿no? Que es el lugar de la ausencia de la vida. Si alguno se acuerda, cuando muere Lázaro, que no tiene nada que ver con este Lázaro, el hermano de Marta y María no es este Lázaro, para nada. Cuando muere Lázaro, lo que le dice el Señor a Marta, ¿por qué lloras si tu hermano no murió? Él vive. Para los cristianos no existe la muerte, ¿no? Es la vida. Acá murió, parece que no es así. Él está en una zona donde no hay vida, ¿no? Entonces, fíjense qué detallito. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, a ver, no se imaginen tormentos físicos. No hay nada más que atormente al hombre que la ausencia de Dios. No hay nada más angustia que la oscuridad y no poder ver la luz, de no poder amar y no poder sentir amor. ¿Qué más tormento que ese? Ese es el tormento. No está hablando de una cosa física, ¿no? Sino de un tormento real. Y miren qué interesante. Alzó la vista. Se ve que en el medio del tormento, recién ahí alzó la vista, porque estuvo todo el tiempo así y así. Ahí alzó la vista. Y ahí es donde divisó a Abraham, que es el padre de la fe, que también fue como Lázaro, porque Abraham no era pobre por mendigo, sino que era pobre por elección. Dejándolo todo, lo siguió a Dios, a donde Dios le pidió que fuera. Esa es la pobreza, ¿no?
el elegir por. Entonces estaba en el seno de Abraham. Y ahí es donde lo ve a Lázaro. ¡Qué barbaridad! Miren donde lo tuvo que empezar a ver. Se lo tenía en la puerta de su casa. Y ahí está la condena. ¿Saben cuándo? Ahora empieza la condena de él. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí. Y envía a Lázaro. ¿Pero cómo? ¿Lo conoces? ¿Sabés que se llama Lázaro? ¿Lo conoces? ¿Y qué pasó cuando Lázaro estaba tirado en la puerta de tu casa y quería comer? ¿Qué pasó? Para que moje la punta del dedo en agua. El agua en la Biblia es sinónimo de vida. El agua es vida. El agua también, junto con la luz, simbolizan la vida y la ley, la Torá. Hoy, el libro de Ezequiel nos habla de esta agua pura y que sale, que brota del altar y que toda la tierra que baña la bendice, da fruto. Leyeron la primera lectura de Ezequiel del día de hoy. Este es el agua que pide que le sea dado, para que moje la punta del dedo y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Le responde Abraham: hijo, miren, hijo. No lo trata mal, ¿no? Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. El Magnificat, ¿no? Es coherente con lo que presentó en el primer capítulo, el segundo, tercero, no me acuerdo qué número está. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo. Hay un abismo que no lo construyó Dios, sino que lo cavó el rico cada vez que no lo veía, cada vez que no lo escuchaba. De modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde allí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. Insistió el rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta que no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos. Le dice Abraham: tienen a Moisés y los profetas, que lo escuchen. Vamos a ir un poco más y ya termina. No, padre Abraham, si un muerto los visita se arrepentirán. Les dijo Abraham: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Uf, ¿qué pasó acá? ¿Y la misericordia, Señor? ¿Dónde está la misericordia? Estamos fritos. ¿Eh? Estamos fritos, ¿no? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Esta es una parábola absolutamente de misericordia. Porque es una parábola de enseñanza, en donde nos dice y la compara. Fíjense qué interesante, que no está acá, perdón. Bueno, perdón, ¿no? Sí, un poco sí, porque la compara a la compasión, a las entrañas de misericordia que veíamos viendo. Las entrañas de misericordia de el samaritano frente al tipo tirado fuera del camino. Las entrañas de misericordia que el padre, cuando ve al hijo volver, habla de lo mismo. El problema de lo que nos quiere decir es que de alguna manera es algo irremediable lo que pasa acá. Porque ya pasó la oportunidad de poder vivir esas entrañas de misericordia. Una vez que se termina la vida, se pasa la oportunidad de poder conmoverme con.
¿Soy clara? O sea, a este señor, el pobre lo fue a ver todos los días y el pobre ¿sabe quién era? La posibilidad de su salvación. Y todos los días estaba el Señor ahí, en ese pobre, como posibilidad de salvación. No lo vio. Solo alzó la mirada cuando la estaba pasando mal. Y cuando se dio cuenta de que la cosa estaba en serio, mal. Entonces ahí es una parábola de enseñanza. Es una parábola que lleva a despertar en nosotros la mirada y el oído a los que nos rodean. Es una parábola que está en consonancia absoluta con Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Es exactamente lo mismo. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando estamos acá, en este tiempo. Fíjense lo que le pasaba al rico. El rico estaba absolutamente seguro que en el futuro iba a seguir gozando de su riqueza, de su bendición. No había nada. Nada que perder. ¿Entienden? Hasta que es muy interesante lo que pasa. Ojo, miren, yo se los anoté, esto ahora se los mando, lo terminé ayer tarde, por eso. Fíjense que cuando está en el infierno, ve a Lázaro, lo ve, ¿no? En el seno de Abraham. Y ahí, por reconocerlo, se autocondena, porque si hubiese dicho, che, mandé a ese chico que está ahí al lado, pero sabía el nombre. A lo que apunta es a la indiferencia, chicos, que sentimos por los que nos rodean. ¿A cuántos Lázaros tenemos tirados al lado nuestro? ¿A cuántos Lázaros les hacemos ole? No, no me vio, qué suerte. Es ahí a donde apunta, no es para asustar a nadie. Esta parábola lo último que quiere es hacerlo de la Dante Alighieri, de escribir el infierno, lo último que quiere. Lo que quiere es graficar el dolor de ya no poder ir para atrás. Porque miren lo que le va a pasar, ¿no? Lo que recién les decía. Le va a pasar que ahora, después de morir, al que no quiso ver en vida, lo va a ver eternamente. Al que no quiso ver en vida, lo va a ver eternamente. ¿Y quién era este que estaba ahí en la puerta de su casa? El que lo iba a llevar a gozar de la salvación eterna. Esa era la puerta de la eternidad. Vaya a saber qué pensaba ese hombre. Yo lo de el Consejo Pontificio, me encantó lo que ponen en su librito, en la ayudita que nos dan para este año de la misericordia. Dice, la compasión es posible mientras haya un pobre que yace llagado ante el pórtico del rico. Después ya no tiene sentido y de hecho es imposible. ¿Entienden? Ya no es compasión. Ya no se les puede conmover las entrañas porque el conmover las entrañas era en la vida, no en la muerte. Es claro a dónde apunta, ¿no? Tampoco habla de que por qué el pobre fue llevado al seno de Abraham. Porque tampoco se quiere santificar al pobre por ser pobre. Ni maldecir al rico por ser rico. Sino que es clarísimo a dónde apunta este evangelio ante el registro que tenemos de los demás. El registro. Y el hacernos completamente los indiferentes. Qué bárbaro para la Cuaresma, no me digan que no es una parábola que me llama, qué bárbaro. Mira, la semana pasada estuvimos viendo la misericordia que Dios te tiene, que te quiere como sos, que te acepta, que te recibe, que te abraza, que hace fiesta y que te llama hijo, no jornalero. Y ahora vos, ¿qué haces con el otro? ¿Qué haces con el otro?
como la segunda parte, ¿no? Esa misericordia tiene que ser vivida a pleno, para que no caiga el saco roto, porque si no queda acá, no acá. Queda como una hermosa idea, sí. ¿Qué significa ahora que estamos viviendo el año de la misericordia y que vamos a una puerta santa y la pasamos y sacamos a alguien del purgatorio y lo mandamos al cielo? En términos de todo esto, ¿y para ti qué significa eso en realidad? La indulgencia plenaria, decís vos. Bueno, la indulgencia plenaria es una de las indulgencias que tiene la Iglesia Católica, que no solo es pasar por la puerta santa, hay muchos otros actos que tienen indulgencia plenaria. Y sí, por supuesto, creemos, ¿no?, que a través de la oración, de intercesión, nosotros, por ejemplo, la misa, cuando lo ofrecemos por un difunto, es para eso también, para ofrecer... misericordioso nuestro nos saca a ellos. Exacto, exacto. Es rezar por eso se arman, por eso se piden las misas por las almas del purgatorio. Hay mucha gente que pide misas por las almas del purgatorio. Sí, pero la pregunta de Rubén es que se está rompiendo ese abismo que habla ahí. Exacto, y además, ¿saben qué? A ver, vamos a poner las cosas como corresponde. No estamos hablando de lugares, ¿eh? Acá no hay lugares, por eso yo les dije que esto no es una descripción de lugares, no es ni una descripción del cielo, ni una descripción del purgatorio, ni del infierno, como el Dante nos hizo en la Divina Comedia. No, 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 no. Acuérdense que son estados del alma, son estados, son estados. Lo que ayudamos a un alma es que realmente, y aparte que no existe el tiempo, ya una vez que la persona muere, entra al fuera del tiempo, entra dentro de la eternidad. Algo que no es de lunes a viernes, de sábado y domingo, que estuvo 3 meses, 4 meses, 5 años. ¿Cuántos años tuviste en el purgatorio? Ya no es más el tiempo. Entonces, lo que ayudamos es que la persona, el alma de la persona, haga ese paso desde la preparación a estar en presencia de Dios, a estar en presencia de Dios lo más pronto posible, pero no en el tiempo. No sé si soy clara, es muy difícil de explicar, porque es un misterio de fe, no es algo que lo podamos racionalizar, ¿no? Los misterios de fe no se pueden explicar, pero es algo que sí nosotros tenemos que empezar a entender, que estamos hablando de un acontecimiento salvífico, no de un tiempo cronológico. El acontecimiento se da en el kairos, no en el cronos. ¿Es claro? El kairos es lo que me invita a entrar en el tiempo de Dios y salir de mi tiempo y espacio, ¿no? Siempre tenemos esa cosa. Cuando cruzamos la puerta santa, que lo podemos ofrecer como indulgencia plenaria por otro o como indulgencia plenaria para nosotros, por lo general uno siempre lo ofrece por algún familiar cercano o alguien conocido ya fallecido, ¿no? Pero es eso, no es que va a estar una semana menos, no existe la semana, el mes, el año, eso queda claro, ¿no? Porque atravesamos esa barrera, se atraviesa completamente esa barrera, es cambiar de estado de alguna manera. No sé quién lo levantó primero. Ah, pensé que igual me llama la atención que el rico, aunque ya estaba, digamos, en el abismo, tiene como cierta misericordia con su familia, que va y pide y le dice, oye, pero mis hermanos, mándale a alguien, haz algo por ellos. Igual es como increíble que igual siente algo, un esbozo de misericordia por su propia familia, o se preocupa. Lo que pasa es que lo que te muestra es que eso es en vida, María José. Eso se hace en vida, en vida. Nosotros en vida podemos hacer todo, por los muertos, por los vivos, para ayudar. Pero una vez que, ahí es donde te está hablando, de esto te está hablando, viví el presente. El presente es el paso a la eternidad. ¿Estamos? Eso es de lo que habla esta parábola. La compasión, como nos dice recién esto, ¿no? La compasión es posible mientras haya alguien, mientras haya vida. Después es imposible. No, y también quizás, por lo que dice María José, como en el rico, uno piensa que es malo, y no, en realidad es buenísimo, piensan sus hermanos, piensan todo, pero no pudo ver a otra persona, porque en realidad uno, todos los de acá somos buenos con nuestra familia, tenemos que ver, ¿no? Un poco también eso quizás, porque si
Como que él en vida debe haber sido buenísimo también, pero no pudo ver a Lázaro ahí afuera. Y a lo mejor no pudo ver a sus hermanos también. ¿Entendés? Una de las cosas que hablan cuando vos lees los libros de exégesis de Lucas es que muy probablemente él conocía, había leído y se sabía la ley, pero no conocía al Dios de la ley. No había una relación, porque si no, la ley te llama automáticamente a preocuparte de los que tenés alrededor. Sabría el rito y el ritual, pero no el movimiento, ¿no? Para vivirlo desde la plenitud. De todos modos, Patricia, como tú dices, esto es una parábola que nos está abriendo los ojos a Exacto. nosotros para aquí. Exacto. Yo creo que en la misericordia de Dios, vaya, Dios es tan grande, que aunque yo no pueda ver aquí, yo creo que de alguna manera Él me tratará de salvar allá. Por supuesto. Acuérdense que es una parábola de enseñanza. Él está enseñándole a sus discípulos a vivir el presente, el hoy, a no pensar tanto en esta cosa automática de la vida eterna. No, es hoy, es en el presente donde ya la estás viviendo. Y en el presente también, en la ausencia de amor, estás viviendo el infierno, estás viviendo el tormento. Es un anticipo, ¿es claro? Eso es una enseñanza. Acuérdense que es parábola, no es un relato, ¿no? Cuando vimos Lucas contigo, Sí. tú nos explicabas que el rico, por la condición que tiene de estar solamente puesto su corazón en las riquezas, se vuelve ciego, Totalmente. pues no puede ver. Y yo creo que por eso es que no puede ver ni a Lázaro, ni a su hermano, ni a nadie, porque está tan endurecido en eso que yo creo que hoy la enseñanza es eso, abrir los ojos, a ver en dónde tenemos esa mirada para poder voltear a ver Es ciego y es sordo. Porque lo que me dice, justamente va hacia el vivir el hoy, viendo y escuchando. ¿Y qué es lo que tengo que escuchar? La palabra de Dios. Que la palabra de Dios, Lucas después va a decir en su capítulo 24, pero no te ardía el corazón. Claro, es esa palabra que me hace arder el corazón y me hace descubrir al otro. O sea que por más que le mande un prodigio, no van a creer. podía ver ni podía escuchar. No se puede. ¿Por qué? Porque solo veía a sí mismo y solo se escuchaba a sí mismo. Eso, ahí es donde apunta la parábola. A ver, yo, ¿dónde estoy hoy? ¿Cómo estoy en relación con el otro? ¿Y cómo estoy en relación conmigo mismo? ¿Es claro? Es difícil. Es difícil, pero es muy... Y no también dice un poquito cuando cierra que hay que actuar en vida, pero que no hay que estar esperando señales de ningún tipo, que uno debería ser capaz de actuar sin ver. Por supuesto, la apertura es actuar, dejar actuar la palabra de Dios. Por eso que escuchen a Moisés y a los profetas, que escuchen, que la palabra actúa en uno. No se necesita absolutamente nada más que eso para poder modificar la actitud. La conversión viene de la escucha activa de la palabra de Dios, no que se te aparezca un muerto resucitado. Porque por más que se te aparezca un muerto resucitado, si no hay escucha activa de la palabra de Dios, no mueve. No mueve. Se van a quedar en el show off, en el milagro, en el prodigio, pero no va a pasar de ahí. Porque no hay ganas, no hay modificación, no hay ganas de tener este movimiento, de salir de este encierro, porque no deja de ser un encierro, no deja de ser algo que me cierra, ¿no? Que me cierra en mí mismo. ¿Es así? De todas formas, después cuando en la Biblia te dice necesitas ver para creer, es un poco esto también, ¿no? Es lo que pide este rico en el fondo, que le mandes el muerto para que el hermano vea y crea. Esto más, yo hasta que no pongo la mano, ¿no? Bienaventurados los que crean sin ver, ¿no? Dice el Señor en Juan, en el Evangelio de Juan. Exactamente, pero entienden, ¿no? Miren, se lo puse en rojo porque me pareció tan interesante. Acá exhorta a escuchar la palabra y lo que le interesa es el hoy. Y apela al fin para cuestionar a los contemporáneos, ¿no?
el Señor apela al fin, es lo que se denominan parábolas escatológicas, o del final, ¿no? Que me llaman al final de mi vida, al final de la vida de alguien. Entonces apela a ese fin para cuestionar mi hoy. ¿Y vos cómo andás? Vos que tenés posibilidad de la conversión, mirá lo que pasa cuando seguís encerrado en vos mismo. Es ese el final, la finalidad. Por eso es una parábola de misericordia. ¿Recuerdan qué significa la palabra misericordia? El corazón mísero que recibe a la miseria del otro. Y acá el Señor está recibiendo mi miseria cuando me encierro en mí mismo, cuando no escucho, cuando no veo, cuando solo miro mi tierra, mi posesión, mi fama, mi buen nombre, mi trayectoria, mi. Es ahí a donde me está llamando. ¿Qué pasó? Fíjense qué interesante esto. Está entre el desconocimiento y el reconocimiento. La parábola del rico y el pobre Lázaro incide fuertemente sobre el tiempo concedido a cada persona. Se nos concede un tiempo en esta vida, ahí sí, un cronos, un transcurrir. ¿Para qué? Para ver, o para ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ese tiempo que se nos concede? ¿Cómo lo vivimos? ¿De qué manera? Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Pati, ¿puedes Sí. repetir la definición de misericordia? Misericordia es un corazón mísero para recibir la miseria del otro. Un corazón completamente vacío, pero no vacío de contenido, sino con todas las ganas de recibir la miseria del otro. Eso es lo que dice misericordia, corazón mísero, corazón pobre para recibir la pobreza del otro. Fíjense qué detalle más bonito del mismo libro. Tiene hambre Lázaro, el rico no le da ni siquiera las sobras de la mesa. Fíjense, ¿no? Mateo y Lucas. Está enfermo, no lo visita. No le va a decir, che, ¿te puedo alcanzar una curita? Nada. Está desnudo, no lo viste. Es un peregrino, porque no se sabe quién es un peregrino, abandonado ante su puerta, pero no lo espera. Y esto es lo que les decía recién, no se santifica a Lázaro por ser pobre, sino que se hace hincapié en el reconocimiento y en el registro que se tiene del que está tirado a la vera del camino, especialmente en la puerta de mi casa. En la puerta de mi casa. Y acá yo agregué esto, ¿no? Que la riqueza o pobreza no es condición para determinar el destino en el juicio final, sino que es la actitud con lo que somos y con lo que tenemos. Porque también puede ser que haya un pobre arrogante. ¿Entienden? Eso quedó claro, no es condición. Acá no es que todos los ricos van al infierno y todos los pobres se van al cielo. No. Es que hacemos con la capacidad de ver y el sentir compasión por el otro, ¿no? Es lo que le interesa a Dios. Pero ve acá, Pati, ya va. Sí. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán. Acuérdense, Los ricos sí sé. Pero no que los pobres son de todos los dinero. ricos. pero acuérdense de Pobres. qué pobre habla, ¿no? Vamos a poner las cosas también bien en término. El Señor ama a todos por igual, pero tiene sus predilectos. Y los predilectos son los pobres, los débiles, los enfermos. Los pobres, los débiles y los enfermos. Cuando Lucas nos dice, bienaventurados los pobres, que la palabra que indica en griego, los mendigos, que no se pone, bienaventurados los mendigos, la palabra que utiliza es el mendicante. ¿Y quién es el mendicante? El que no es que no tiene nada, sino aquel que lo necesita todo. Y que está en un gesto. Dame, Señor. Todo lo necesito de vos. Ese es el pobre. Que sí. No, pero lo que te decía, vos decís, porque tienen sus predilectos que son los pobres. Pero somos todos pobres, o sea, A ese es eso el voy, tema. O sea, a no hay eso voy. en los predilectos estamos todos, porque aunque tengamos todo, o sea, todos tenemos A nuestra ver, pobreza. A ver, somos
todos en cuanto nos reconocemos Sí, pobres. ok. O sea, Guille, a eso iba. Sí. Por eso la bienaventuranza me calza, no cuando yo digo bienaventurados los pobres y miro de afuera. Claro, obvio. Es lo que hablábamos la semana pasada con las ovejas, ¿no? Y la angustia que nos da. ¿Y con quién me deja cuando se va a buscar a la... Pará, me fue a buscar a mí. Claro. ¿Eh? Son esas trampitas que nos pone Lucas para ver nosotros desde el corazón donde nos ubicamos. Estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es que hay que ver si me siento pobre. Ese es el llamado de atención que me hace. ¿Entienden? O soy bienaventurado o soy malventurado, pero la bienaventuranza no me la da Dios, yo la genero. A ver, esto no se trata de maldición o bendición, se trata de mi disposición, chicos. Por eso la misericordia no es una condición natural, es algo que yo ejerzo y que practico. Y cuando lo practico, cuanto más cerca estoy de quien necesito. Porque soy pobre, porque estoy enferma, porque estoy desvariada, porque me fui y necesito volver. Porque no entiendo, Señor, porque no sé, porque me duele y porque estoy paralizada. Eso. Ahí es donde puedo hablar de la misericordia porque la vivo, dejo que me cure, que me sane, que me alimente, que me libere, que me abra del cautiverio donde estoy metida. Ahí es donde realmente está la obra de Dios en mi vida y que yo la puedo ejercer con el otro. Porque si siempre miro este evangelio como un espectador en el cine, nunca voy a poder hacer lo que me pide Francisco que haga, que experimente la misericordia de Dios en mi vida y la celebre. Y la celebre. Eso es fabuloso. Es fabuloso, ¿entienden? Depende, cómo lo que me ayuda, eso es conversión. Eso es recorrer el camino de conversión. Entender que tengo que recorrer ese camino de la seguridad. No, ¿de qué seguridad? Yo no quiero estar segura en ningún lado, quiero ir tras de ti. Mi seguridad sos vos, la única. Entonces ahí no me voy a perder el camino, porque te sigo a vos, Señor. Entonces cuando me voy me va a buscar, y cuando me caigo me va a levantar, y cuando me enfermo me va a sanar. ¿Entienden? Pero es un tema de a dos. Él no puede obrar en mí la bienaventuranza si yo no la elijo. Es la determinación, la decisión de vivir eso en mi vida. ¿Entienden por dónde pasa? Por eso, esto no habla de una cuestión de riqueza o pobreza en términos sociales, sino en términos, de nuevo, como las bienaventuranzas, interiores, de registro, de indiferencia, de a quién veo, dónde me ubico. Vamos, es lindo, es realmente, a mí me llena de plenitud esto, ¿no? Ayer me dejó trastornada todo el día, pero hoy se las puedo contar. Si te escuchamos bien en esta clase, hoy nos vamos como el joven rico, triste. Ay, no sé. Nos estás cargando un peso así No, enorme. porque dices, tienes tiempo. A ver, ¿saben qué? Hay un detallito que yo les propongo, que les propongo que practiquemos todos, que es recibir al otro con lo que nos dice. Está bien, yo cambiaría, a lo mejor si podés, de la tristeza a la esperanza, porque es todo posibilidad. Están todavía aquí. Por eso es misericordia, porque es posibilidad, es fuerza para dar la vuelta. Señor, ayúdame a pegar la vuelta, ¿viste? Porque ¿dónde estoy metida? No, acá no, es allá. Ayúdame, porque yo sola no puedo. Y ayúdame ahora, fíjate que si lo combinamos ahora con esa... Cuando Jesús le dice, no sé si, creo que es en Mateo, pero cuando le dice cuando habla que amemos a los enemigos, ¿no? Sí, bueno, dice, también en Lucas, por supuesto. Bueno, en Lucas, tal cual, en Lucas. Cuando dice, es bien fácil amar a los
a los amigos, ¿no? Obvio. Pero qué difícil es amar a los enemigos, nos invita a amar a los que, porque hasta los fariseos aman a sus amigos, o hasta los... Sí, sí, sí. Entonces, ¿Qué diferencia hay, dice, entre lo que hacen los publicanos, ¿no? Y los correcto. paganos? Entonces no solo es ser bueno, como en este caso, con banquetes para la familia y para sus amigos, no es solo eso lo que te lleva, digamos, eso no te lleva al reino de Dios, ¿no? Te necesitas la misericordia con el enemigo, con el llagado, con el... Claro. Eso es lo que te lleva a la... Y claro, eso es lo que te lleva al reconocimiento, ¿no? Señor, Señor, ¿quién soy? ¿Cómo quién soy? Yo doy clase de Biblia en 5 parroquias, Señor. ¿Cómo que no? ¿No me conocés? No. A ver, lo único que te pedí es que amaras a tus enemigos, rezaras por los que te persiguen, bendijeras a los que te maldicen y hagas bien a los que no soportás. ¿Lo hiciste? Exactamente. Entonces sí, ahora me acuerdo. ¿Entienden? Pero es así de sencillo. Sencillísimo. Miren, el otro día leía una carta que escribió mi amigo que nos va a venir a visitar dentro de poco, que terminaba la carta que decía así: dime con quién andas y te diré qué clase de cristiano eres. Cambió el dicho. Terminó un artículo que escribió en el diario, se los paso si quieren porque es precioso, muy lindo. Yo le voy a pedir permiso a Guille para el primer martes de abril cederle a Jorge este espacio. Sí. Porque me parece que vale la pena, es un obispo que vale la pena, muchos lo conocen y tuvimos la dicha de estar con él 15 días. Vale la pena escucharlo, inclusive voy a hablar con el padre a ver si podemos difundir un poco.